Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este videoconferencia en donde vamos a poder platicar un poquito sobre los diferentes procesos sociales de América al que nos atravesan. Hoy, siendo un miércoles, hermoso día para cortar la semana y un hermoso día para aprender un poco más sobre la historia de nuestras raíces, la historia de nuestro querido territorio latinoamericano. Les recomiendo que vayan a hacerse un matecito, un tecito, porque vamos a estar un ratito aquí hablando un poco sobre distintos autores y distintos conceptos que fuimos evaluando y fuimos estudiando durante el cursado de la materia. Yo acá tengo mi tecito de limón que me va a acompañar, así que los espero. Bueno, listo. Ahora vamos a arrancar. Así que me hice un tecito también para que sea mucho más ligero y una charla entre amigos. Vamos a comenzar con uno de los términos que vimos al principio de la materia, que es poder entender qué es la etnohistoria. José Luis Rojas viene a explicarnos un poquitito sobre qué busca la etnohistoria, qué estudia, cuál es su objeto de estudio, cuál es la metodología que utiliza y qué es lo que la diferencia de la historia tradicional que nos enseñan en la escuela. Así que bueno, vamos a ver uno de los videos que tuvimos que hacer en el cursado de la materia, fue el primero, así que acompáñame. En este video vamos a trabajar las ideas planteadas por José Luis de Rojas en el capítulo 2 de su libro La etnohistoria de América. El término etnohistoria apareció esporádicamente desde el principio del siglo XX, pero fue utilizado por primera vez de modo sistemático en los años 50 por algunos antropólogos, arqueólogos e historiadores norteamericanos para describir sus escritos e investigaciones sobre la historia de los aborígenes del Nuevo Mundo. La etnohistoria es una disciplina joven, inquieta, entonces vamos a ver las maneras de definirlas. Originalmente la etnohistoria fue definida como la historia de los pueblos ágrafos realizada a través de los testimonios legados por otros pueblos. Era la historia de la gente sin historia. No hay que olvidar que en Mesoamérica había escritura desde antes de la era cristiana, con inscripciones en cerámica, piedra, madera, huesos y papel. El hecho de que nosotros no seamos capaces de leerla no nos convierte a ellos en ágrafos. Es el uso de un punto de vista antropológico el que distingue fundamentalmente al etnohistoriador del historiador. Y eso se produce porque el sujeto de estas historias es el tradicional de la antropología, los otros, en forma de pueblos no europeos. Pensar que la etnohistoria se encuentra entre la historia y la antropología sería una visión simplista, ya que la convergencia se extiende a otros campos, como la sociología, la filosofía y la lingüística, como así también de la biología. Después de la llegada de los españoles, muchos indios aprendieron a leer y escribir, tanto en castellano como en latín o en lenguas indígenas, mientras continuaron empleando su escritura tradicional. Gracias a esta disciplina de la etnohistoria, tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestro pueblo, aquella que nos arrebataron, que no nos dejaron contar. Amamos a la tierra, respetamos los mares, cuidamos a los bosques y a los animales. Ahora vamos a pasar a ver a nuestro siguiente autor, que es Frank Salomon, en el texto Crónica de lo Imposible, en donde hace referencia a las dificultades que se le presentan a quienes escriben la historia andina. Remarcan lo que es la primera generación de escrituras andinas, se basaban más que nada en las cuestiones históricas y temporales, o sea, las cosas pasaban y qué pasaban en esos momentos. Es que hay una contraposición constante en el texto en donde se presentan también los europeos.
que ellos van a variar desde una mirada súper ultra conservadora a otra que es más de vanguardia, ¿no? Y ellos nos plantean que no hay dos momentos importantes que sean sumamente iguales, que sean equivalentes. También colocamos el rol del andino y nos encontramos con el andino. Una cuestión que dificulta un montón, que hace realmente las crónicas imposible, entendiendo que la crónica es una forma narrativa en donde vas diciendo cómo van ocurriendo los hechos y qué es lo que pasa. En la sociedad y comunidad andina predomina lo que es la tradición oral. Esto quiere decir que los relatos y las historias van contándose entre generación a generación a través de la palabra. Habían fuentes totalmente diferentes y no estaban organizados sobre principios de cronología absoluta. Entonces no había una forma de ordenar esta crónica, esta cronología, porque no existía. Esta primera generación de escritores andinos, al apropiarse de este lenguaje de los vencedores, que en este caso recordemos que los vencedores en la colonización fueron los europeos, se forzó a crear una historia bajo las disciplinas o bajo lo que se venía realizando en Europa. Esto no concordaba con lo que predominaba en América, y eso fue lo que dificultó justamente el poder armar y escribir esta crónica. Entonces, esta primera generación de escritores andinos se esforzó por reclamar mediante el pensamiento todo aquello que habíamos perdido en la batalla, y sobrepasaba muchísimo las miles de vidas que habíamos perdido, sino también nuestros recursos, nuestras riquezas y nuestra cultura. Y eran justamente sobrevivientes del fin del mundo. Tratar de hacer que sobrevivan la historia que se nos arrebató. Tratar de contarla. Ahora vamos a hablar de otro texto que le corresponde a Guillermo Koch, que es el texto llamado El Ayllu en la sociedad andina, y explicándolo desde una mirada interpretativa, por supuesto. En el texto, ¿qué nos dice? Nos hace referencia a que desde las primeras comunidades nómadas hasta la consolidación del Estado Inca, los grupos sociales originarios de la región andina fueron generando estrategias y técnicas para asegurar su supervivencia, siempre ingeniándosela y pasando por diferentes procesos en los cuales lograron pasar de ser nómadas a ser sedentarios y aprovechar todo lo que le brindaba el territorio. En este proceso encontramos a los Ayllus, que es un grupo humano o forma de comunidad unido por un vínculo de sangre, real o supuesta, asentado en una tierra que la posee y la trabajan en conjunto. Ahí vamos a encontrar en lo que es el término reciprocidad y la solidaridad entre los miembros del grupo como un elemento visionador, tanto principios ordenados que acatan a los funcionamientos de los individuos. Los miembros se dividen por igual el fruto de su esfuerzo, que eso está buenísimo, porque trabajaban en forma conjunta y se repartían el fruto de su esfuerzo de forma igualitaria a todas las familias. La visión de trabajo, entonces, garantizaba una unidad social. Entonces, la división de trabajo garantizaba una unidad social entre los individuos que encaran una misma tarea. La importancia del trabajo, la importancia de este trabajo comunal, ya que este trabajo regeneraba y recreaba los lazos recíprocos. Tenemos un trabajo colectivo. Todos nos preocupamos por hacer bien lo que nos toca hacer para que a la comunidad no le falte nada.
Cabe destacar que este grupo de familias se consideraban descendientes de un lejano antepasado común, por lo cual no existían fronteras sociales entre ellos. Eran una unidad y eso garantizaba la fuerza y garantizaba la supervivencia, que fue el principio fundamental que logró que un grupo de personas nómadas que no habitaban o no residían en un lugar específico pasaran a poder controlar de alguna forma la naturaleza y poder sacar el máximo provecho de todo lo que la tierra le brindaba. Después de todo este proceso que fuimos viendo, llegamos al estado Inca. Y para eso vamos a hacer una pequeña reflexión o análisis del texto de Nahal Huatzell, Estructura del Estado Inca. Y me gustaría que podamos ver una entrevista que le realizamos a nuestro querido historiador y antropólogo francés, que lo realizamos por Facebook Live. Así que vamos a verlo. Nos estuvieron pidiendo muchísimo esta entrevista, por lo cual el día de hoy por Facebook Live la vas a tener en vivo y en directo. Estamos contactándonos con Nahal Huatzell, historiador, antropólogo francés que está especializado en los estudios de América Latina, y vamos a hacerle algunas preguntitas que nos dejaron en Instagram y en Facebook sobre su texto, la estructura del Estado Inca. Así que, por lo que ustedes mandaron, vamos a preguntarle y él está muy contento. Sabe hablar español perfectamente, así que no se preocupen por eso. Vamos a esperar que nos atienda. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Nahal? lindo de escucharlos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por No, brindarnos no tu hay tiempo. por qué. Y acá la gente quiere saber, Ujú. realmente está muy interesada en la historia que nos fue marcando como Sí. latinoamericanos. Y justamente en el texto estableces un principio de colectivismo que mantiene la comunidad llamada la reciprocidad. ¿Esta se establecía de forma individual o colectiva? La reciprocidad es una categoría que se establece en un vínculo de parentesco entre quienes tienen una cierta simetría o son sus pares, es decir, los deberes de uno son los deberes productivos del otro, y estos serán recompensados con dones. Con dones. Ah, bien, buenísimo. Ujú. ¿Y por qué se habla de la distribución en movimiento centrípeta y centrífuga? La categoría ¿A qué te referís? La categoría de distribución es un Formas. concepto jerárquico que plantea distribución de poderes entre los grupos pertenecientes al imperio incaico. Estos movimientos van desde el campesino del Ayllu al Kumaca y al Inca. La distribución de la tierra y el tributo desde el centro del imperio al resto de las comunidades. La propiedad de la tierra es un derecho absoluto, sin una superposición de otros derechos. Esta propiedad era colectiva y se designaban por los integrantes de cada familia. Bien. Ujú. Hiciste mención de la palabra tributo. ¿Cómo era este? El tributo era una forma de circulación de productos que se producían en la región. Se veían beneficiados por la circulación de la explotación de la tierra en toda la civilización colectivista. No hay que olvidar que el mercado Entonces, no existía se tributaba como los lo productos. conocemos. No, en realidad lo que se tributaba era la fuerza de trabajo del campesino, pero además existían otras formas diferentes de tributo: el tributo textil, que se tributaba en telas y textiles; el tributo mito, en el cual se buscaba consolidar un ejército Bien. para el Estado. Mira, acá nos están consultando por redes
¿Cómo funcionaba el dualismo y cuatripartición como forma de organización sociopolítica en la sociedad inca? Los incas se hacían de su propia sociedad, respondiendo a una ideología que justifica las concepciones de la reciprocidad y la redistribución. Este modelo se ordena de acuerdo a 3 principios numéricos: la dualidad, la tripartición y la división decimal. La combinación de estos 3 principios dirige la organización de la sociedad inca. Se puede decir que la dualidad y la tripartición ordenan las estructuras de parentesco, que es la reciprocidad, mientras que la división decimal ordena la burocracia inca, que es la redistribución. Buenísimo. La división dualista implica la significación religiosa. Sobre todo, ordena los vínculos de parentesco. Entonces, los vínculos de parentesco se desarrollan en el interior del sistema de cuadrantes, reagrupados en mitades. Estas relaciones coinciden con la organización dualista. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que por redes sociales nos estuvieron pidiendo muchísimo. Se acabó el tiempo. Interesando mucho más en la historia y en estas historias que no escuchamos tan a menudo, ¿no? Sí, está un poquito olvidado. Bueno. Me encanta que los chicos se interesen y les den este espacio por la para conocer un poquito sí, más de muy la historia. amable. Sí. Bueno, Gracias. No hay de qué, muy amable Bueno, ustedes. chicos, eso fue en directo para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y si quieren que entrevistemos a cualquier otro escritor que les guste, nos escriben, nos comentan y hacemos todo lo posible para traerle la información que ustedes quieran y que podamos acercar y cortar esas brechas que tenemos por ahí con los autores y darle voz y darle un rostro a aquellos materiales de lectura que estamos leyendo o estudiando en nuestras carreras. Así que un besito.